buenos días, buongiorno, bonjour, guten Morgen, dobraje utra, good evening, good morning, ladies and gentlemen. Thanks to be here. Today we have the pleasure to have the presence and the knowledge of the international citizen Virgilio Rodriguez Castro, who will speak to you about his thesis, Golden Radio as Key for the National and International Growth. With you, the international citizen. Hi, how are you, dear friends? It's true. My name is Virgilio Rodriguez Castro, and I was born exactly in Aguascalientes, Mexico, not too many years ago. Only a few. And today I want to pronounce in my own language the first section of my work, Golden Radio as Key for the National and International Growth. Thesis that I know from young, but then was not heard my voice, and now 30 years later I can be heard my dream forever cherished. And so I wish, and it's my privilege and my honor, that you can hear the beautiful sounds of my land. Thanks a lot to the International Ambassador, Dr. Andrea Tassiotti, for the good offices to spread this around the world conference. Thanks, Your Excellency. It's my pleasure. Also, thanks to my expert advisor, Ambassador Faye Turan, with all my respects. Thanks, sir. Golden Radio as Key for National and International Growth se llama el modelo de desarrollo avanzado que yo propongo porque su nombre en primer término determina la idea precisa del justo medio, que así también se puede llamar, y lo que se pretende con ello lograr en la sociedad global de nuestro tiempo, o sean los anhelados resultados de armonía, no solo económicamente apetecidos con su cuidado. No es, por tanto, el desarrollo sustentable de que se habla hoy muy en boga y que por sí mismo nos garantizará el crecimiento deseado, ni tampoco tiene que ver precisamente con la sustentabilidad vanguardista muy traída a propósito de contrarrestar los efectos en el modo irracional de la producción y la degradación por ende de los recursos naturales del planeta, sino como un modelo de desarrollo avanzado llamado Golden Radio as Key for the National and International Growth, que por su intrínseca naturaleza determina la visión lúcida y el modo de producción de cuanto sea preciso desarrollar en el sentido de crecimiento real de la sociedad en su conjunto, a nivel municipal, estatal, regional, nacional o global, y que para los propósitos originales con los que fue concebido el modelo se propone. Es decir, como un referente o vínculo que se ofrece para abrevar en él y adaptarlo a las circunstancias específicas de otras latitudes, países, zonas o regiones del mundo, con el beneficio de obtener efectivamente el crecimiento de sus respectivos pueblos del siglo XXI. Debo mencionar que dicho modelo no ha sido el resultado obligado por la improvisación de moda, sino del ejercicio destilado, depurado e inoculado de 6 lustros y 3 años de paciente investigación comparada, de la observancia de los errores, del estudio y de la práctica en el ejercicio profesional, y que hoy esta semblanza someto a la consideración del escrutinio público
con el interés de encontrar el apoyo de los países de la comunidad internacional y se sumen a esta iniciativa. Término punto de equilibrio, por otra parte, que como bien sabemos no es nada nuevo como tal. Es un concepto muy usual y corriente en nuestra jerga cotidiana, como otros muchos conocimientos que se enunciarán a lo largo y a lo ancho del texto del documento por hacer, solo que revalorados en términos de los valores en curso y ordenados con el mismo criterio en un paralelo propósito, porque finalmente el problema global que nos agobia no es en última instancia de la producción, sino es de orden elemental, explicablemente en un escenario nuevo del siglo XXI al que hay que ordenar, y que se ha usado el término como referente económico de la producción del sector empresarial, por ejemplo, o en la física en tratándose de ubicar el punto de equilibrio de la masa, etc. Términos que como este con frecuencia confundimos en su aplicación o que llanamente se nos olvidan, como es el caso, para utilizarlos con propiedad en otros campos del conocimiento, pensándolos ajenos o desvinculados para tales efectos eminentemente prácticos de la planeación, como es el motivo que nos ocupa. Y en función de todo ello, por tanto, para empezar a situarnos en el tiempo y saber de qué hablamos, de qué hablaremos y qué vamos a sustentar, sin mayor preámbulo, permítaseme decir primeramente que por 6 décadas, desde mediados del siglo pasado, hemos venido practicando fervorosamente el desarrollo como sinónimo de expansión, no solamente territorial, sino en todos los campos, absolutamente equivocados, deslumbrados y confundidos por las sinergias en el contexto característico de las sociedades capitalistas por acrecentar insaciablemente más y más el capital por el decrecimiento, en su acepción más pura, o sea, el de crecer sanamente obteniendo beneficios superiores, es decir, la medida o tasa en el crecimiento del propio capital y del ente social y sus valores en último análisis, como centro de nuestros desvelos y objeto de nuestros esfuerzos permanentes, no solamente económicos, y que la expansión ilusoria del crecimiento del que hemos sido víctimas, replicándolo alrededor del mundo como la panacea, además lo hemos venido improvisando también de manera autoritariamente desordenado en cada zona del globo terráqueo, en grado descomunal y peligroso, poniendo en riesgo la vida en el planeta, a pesar de que, hoy en día, para todo tenemos o contamos con códigos, normas y ordenamientos nacionales, supranacionales, regionales, globales e incluso estratosféricos para la navegación aérea, por ejemplo. Códigos, normas y ordenamientos perfectamente bien investigados, cotejados, estudiados, técnica y científicamente determinados, hoy con precisión por la vía satelital. Pudiendo mencionar verbigracia, entre otros, del análisis y estudio del medio físico del planeta, desde las superficies, altimetrías y pendientes dominantes, hasta la geología superficial, los grupos de suelos y su clasificación, mapas de isoyetas e isotermas, de climas, de zonas selváticas, de cultivo y desérticas, etc. Conocimientos con los cuales hemos podido resueltamente derivar índices y conceptos científicos que nos permiten guiar la toma de decisiones de nuestras tareas diarias, como la de saber el estado del tiempo para el día de hoy, el sustento per cápita por unidad de superficie en el trópico húmedo,
los índices de aridez en regiones de transición, las zonas de alto riesgo en las costas del Mar Índico, por ejemplo, donde de nada nos servirán los detectores de tsunamis si no retiramos a la población tierra adentro con nuevos patrones para la convivencia humana, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo relegamos los conocimientos a segundo término en aras de intentar crecer en este sentido expansionista equivocado a que me he referido, con el costo social consecuentemente inaudito de muertes y sufrimiento de miles de millones de personas y los gastos multimillonarios que seguimos pagando puntualmente todos los días hasta el día de hoy con intereses por distintas razones cabal y perfectamente bien tipificadas, sin la posibilidad real de crecimiento o de la consolidación del capital y menos aún del crecimiento real del individuo, de las personas o los seres humanos en los términos, como ya hemos dicho, o lo fundamental. Después de prácticamente o más de medio siglo de expansionismo inmisericordiamente brutal, alterando severamente el autoequilibrio natural del planeta, privilegiando, por ejemplo, al más fatuo estilo bon vivant, la veleidosa vista al mar con los riesgos consiguientes, pasando por alto las normas y criterios técnicos y legales que nos hemos convenido, impuesto y signado socialmente para orientarnos en nuestros quehaceres, intereses y esfuerzos cotidianos para vivir supuestamente mejor como fin final, cuando somos incomprensiblemente la propia sociedad quienes los contravenimos en nuestro ir y venir cotidiano sobre la faz de la tierra, revirtiéndosenos evidentemente por el vacío de una educación y valores seculares claros de todos órdenes deslavados, devaluados, desvirtuados y en otros casos concluyentemente obsoletos, precientíficos, que no se ajustan a nuestro tiempo y en el sector público particularmente, donde por las mismas razones los quebranta de manera irresponsable, siendo la autoridad a cargo de una burocracia explicablemente engreída, de todos niveles, impreparada, desordenada, disoluta y o hasta corrupta o con visiones que obedecen a otros patrones culturales caducos o por la ignorancia simplemente que para el caso de los resultados frustrados del desarrollo y crecimiento social internacional son la misma cosa sin que exista un coto efectivo real porque las leyes se pueden violar. Paci imponere more. Entonces, hablar puntual y enfáticamente de honestidad en este tiempo no es un tema irrelevante, como tampoco será para seguir y concluir este proyecto, el modelo de desarrollo avanzado Golden Radio as Key for the National e International Growth de esta naturaleza, donde se esperaran encontrar exclusiva y meramente los resultados de carácter técnico recomendables y que fuera de suyo el hilo conductor del modelo, porque tampoco será esta la distinción del documento en cuestión pretendiendo ser moralista. Será un documento científico, técnico, humanista y será suficiente con subrayar y señalar por esta única ocasión de la importancia y la trascendencia que reviste el hecho de asumirse y ser honesto en el sentido de proceder. Es decir, para proceder con conocimiento de causa, sin desvirtuar la orientación del conocimiento como tal y de la naturaleza que éste fuere, y que tanto esfuerzo, dedicación y coraje nos ha significado a la humanidad traerlo hasta aquí, o sea, hasta estos inconmensurables estadios ennoblecidos en su devenir. Y, finalmente,
de nuestros actos y proceder cotidianos, porque repercutirán irreversiblemente de una manera u otra, en mayor o menor medida, en todos los ámbitos globales del quehacer humano. Entonces, estimados amigos, de esta primera parte podemos manifiesta y primordialmente advertir y desprender en consecuencia, como primer punto en este somero acercamiento o enfoque a nuestra iniciativa, que en todo esfuerzo humano subyace necesariamente lo relativo y correspondiente a la educación, de manera inexcusable, o sea, el acendrado espíritu que debe asumir el Estado moderno del siglo XXI, idealmente no jurídico de derecho, sino explícitamente como rector del conocimiento, donde lo que se aplique no sea la interpretación de la ley a juicio de los valores de cada quien, sino lo que se esgrima sea el conocimiento de cada quien como síntesis de la razón científica universal para que sea auténticamente del siglo XXI y propicie un sistema educativo con énfasis en el lenguaje como fuente perenne, infinita e inagotable del pensamiento, de las ideas y del conocimiento en permanente evolución, que se exigen hoy en Oriente y Occidente, septentrión y mediodía, sin lo cual no puede aspirarse a un modelo de desarrollo ecuménico, vivo, operativo, funcional y en consecuencia a una sociedad en permanente equilibrio dinámico y no con el sistema del que solo especulamos hoy en términos tristemente de mercancías humanas que se ofertan y se demandan. A la naturaleza se le vence obedeciéndola. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención.